yo lo que quería preguntarte era como tus influencias en la fe, es decir, la crianza en la fe que te dieron mis abuelos, porque me acuerdo mucho del tema de la Candelaria, por ejemplo, que usted no le llevaba el niño Jesús, el niño Jesús no le llevaba regalos, sino le llevaba regalo a la Candelaria. Eh, También por cosas que he hablado con mi mamá, me acuerdo de que, o sea, no me acuerdo, creo haber escuchado de que tú estabas con la cuestión de los collares y eso antes de empatarte con mi mamá. Entonces, yo quiero que tú me hables de todo eso. Pues primero las influencias de la fe de mis abuelos y cómo después llegaste a la religión, pues la religión yoruba, ¿verdad? O sea, es yoruba lo que estás haciendo. Al principio, no. Ajá, eso es, eh, mi abuelo, mi abuelo paterno, Ajá. que más o menos por ahí es que viene, eh, y es de descendencia negroide. Y, y bueno, cuando mi papá eh, tuvo pues una enfermedad que le dio una parálisis parcial, pero en todo el cuerpo. O sea, no es parcial, una parálisis casi total. Que fue lo de Guillain Barré, Este, ¿no? Eso. ¿Lo del qué? Guillain Barré era lo que tenía mi abuelo. No, eso después, bueno, en el tiempo fue que le expresaron eso, pero Ah, al comienzo todo se suscitó porque mi padre estaba, nosotros vivíamos en el campo y estaba en una temporada de sembrina asando hojas de plátano y cuando venía de regreso de su faena laboral, este, se llovió y se mojó. Entonces ahí comenzó pues ese periplo de esa enfermedad. Y está raro eso, no lo había escuchado. no, no, es que eso, lo que pasa es que mira, el azar hoja de plátano se expone por mucho tiempo y demasiada calor, alta temperatura y calor, mientras estás haciendo ese proceso. Claro. Y no estás asando 10 ni 15 ni 20 porque en ese momento para él eso era un negocio. Entonces él hacía costales varios, por lo menos unos 5 o 6. Y para hacer 5 o 6 costales de hoja de gallaca, tú tienes que asar por lo menos, no sé, yo me imagino que unas 300 400 500 hojas. Claro. Entonces, el tiempo que te expones al calor, más eh, el, 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 la temperatura como tal, eh, es alto riesgo. Y en aquel entonces, pues no había los conocimientos médicos que hay hoy en día, que determinan que si una hemiplegia, que si una parálisis facial, no, parcial, no. Entonces, en ese momento se le llamaba pasmo. Espasmo, ajá, espasmo. Ajá. Que estaba pasmado. Cuídate, espasmo. No, ¿No? Era algo como ajá. así. No, porque el espasmo es una cosa y el Exacto, pasmo, el según espasmo, exacto, 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 exacto. pasmo sin espasmo. Ajá. Entonces, mi papá, gracias a uno y a los hijos de un amigo de él, y resulta que en el devenir de los tiempos, los muchachos eran familia de mi mamá. Ah, coño. Y los muchachos que en aquel entonces auxiliaron a mi papá. Pues. Entonces mi papá cayó como en ese trance y lo hospitalizamos en el Hospital Central de Caracas y allí estuvo un periodo de 5 o 6 meses, algo así, donde hasta había que hacerle todo, porque lo único que no podía dormir era la lengua, pero todo lo demás estaba inutilizado. Ok. Eh, en ese periodo, los médicos pues lo atendieron en el alcance que tenía la medicina en su momento y lo desahuciaron.
divorciarnos es que, o sea, Que ya estaba ya no listo, pues. podemos hacer más nada contigo, pues. Ya estaba listo. Puedes hablar con Llévenselo confianza, para tú su sabes. casa, y bueno, que sea lo que ellos quieran. Mi madrina eh, de bautizo era la esposa de un hermano del papá, porque en realidad eran primos, pero esos eran más hermanos que sus propios hermanos, de ambos lados, de los hermanos de él y de los hermanos de mi papá. Claro. Esa Era mi madrina Eugenia, ¿verdad? Correcto. Ok. Ella eh, le comentó a una persona en las minas y esa persona le hizo saber de un señor que vivía en el Rosario, que se llamaba Pedro Solórzano. Okay. Era un curandero, un hierbatero. Y eh, el señor, su muestra con la visión que tenía era con orines. Tuvo en un frasquito, le llevaba un poquito de orina y él agitaba ese orine e iba recetando eh, mm, medicinas botánicas como medicinas eh, farmacéuticas. O sea, él te ocultaba, o sea, digamos ocultar entre comillas a través del orine. Ok. O sea, tú como que le llevabas el Entonces, examen, era como un examen, pero que él te decía de una vez que era lo que tenía. pero, eh, pero tenía conocimientos botánicos más conocimientos farmacéuticos. Ok. Y era una persona que no había estudiado. Ok. Okay. Entonces, bueno, hicieron una primera prueba y él le dijo, si el señor se hace la medicina como yo se las envío, en un año, él camina. Y mi papá, en 8 meses, ya andaba en bastón. Verga. Sí. Y después, bueno, se creó una conexión, pues, con ese mundo de la botánica y con ese señor. Y de hecho, yo muchacho, pues, no tanto a tu edad, porque ya como a tu edad ya había muerto, pero sí de 10 15 hasta creo que hasta los 18 años, yo todavía asistía donde ese señor a revisarme, a chequearme, cosas así. Y entonces era como que un umbral entre lo espiritual y Y lo real. ajá, era como lo espiritual y la ciencia. Con el cual preguntarse en qué momento era, no sabemos, no sabían precisar. Y, y entonces, bueno, más la fe que tenía mi padre por su santo, como era la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. Sí, con la Virgen del Carmen llegó a pelear con cualquier persona, pues. De hecho, hay una anécdota de un testigo de Jehová, que un día fue a la casa y un testigo de Jehová, bueno, alguien que no pertenece a la religión cristiana, no, de esas tantas corrientes eh, O sea, ajá, que no era católico, pues. esas tantas corrientes religiosas que existen, tantos cultos y cosas así, y, y estaban dando la palabra y tal y qué sé yo, intentaron, lo primero que le dijeron que tenía que quitar esa imagen de ahí, que tal y qué sé yo, y parece que la persona intentó. No, eso fue como, bueno, pues, una explosión, la explosión de la bomba atómica, y no quedó nadie. Sí, porque mi papá era muy celoso con su Virgen del Carmen. Sí, él era extremadamente devoto de la Virgen del Carmen, de eso sí me Sí, acuerdo.